Come lettura non è sempre per temporare a te tanta promesa di Dios. También le dan a un profeta, ahora un profeta Baruch. Y también el profeta, ahora el pueblo estaba sucio, ahora el pueblo estaba sin esperanza, ahora el pueblo estaba perdiendo su fe, ahora estaba llevando dificultad tan grande, ahora era pasar a Dios tan grande, Dios estaba trabajando al profeta para su esperanza crece, para su fe que era más firme, para lanzar con Dios no la obligaría, para acordar con Dios fe, con Dios no la obligaría, con Dios está siempre cercana, cerca del pueblo escogido. El profeta estaba cumpliendo una misión de animar, pero también de corregir, de guiar al pueblo, preparar al pueblo para preparar y llegar a la gran Dios. Hablar Dios reina de la vida, de la corazón. En la primera lectura está una promesa, y una promesa más bonita. Claro que te dice, Jerusalén, quita o pane de miseria y robo, viste majestad de Dios, su gloria bastante. Dora forma de su manta de justicia, por una boca vez su esplendor de son eterno. Paso a Dios, la mostra todo eso, una viva voz de cielo, con gloria grande. Está que el nombre, cuba siempre lo es una paz y justicia, esplendor y santidad. Está una promesa de Dios. No vayas mi gozo, mi pueblo, un pueblo de paz y justicia, y esplendor y santidad. Está a la vez una promesa, y no está hablando de Dios de lectura, está un deseo de Dios para nosotros. Es que algo de nosotros. A medio de apóstol San Pablo, esta lista. Marcos dimensión porque es más y más del complemento y del discernimiento, así una voz por distinguido de cada importante y verde. Así una voz por distinguido tanto de cada importante y verde. El gozo no está puro y sin falta. Ella cumple su vida y gozo no está cargado con fruta de justicia. No ha comido más justicia. Palabra para que tiene la mitad. Así la hermana había un deseo de Dios para nos estar puro y sin falta, para nos preparar un día para el día en Cristo vive y para nos estar cargados con fruta de justicia. Una promesa, un deseo de Dios para nosotros, y el Evangelio de nuestra vida en cumplimiento y de promesa junto con el deseo un día más de Dios. Para solventar nuestra fe del Evangelio, por el tiempo va a llegar y Dios ha mandado un profeta más para su pueblo. El tiempo está llegando. No pierdas esperanza. Queda gozo, fe firme. Pasó a Dios también y preparados para el camino. Trae un camino recto, Señor. Dice San Juan Bautista. Está preparar camino al Señor. Esta cantica bonita cuando está cantando esa temporada de paso de la vida. Juan Bautista, profeta extraño, ahora y también. Y cuando estaba de camino al Señor, por la aceite el deseo de Dios, preparamos su corazón, purificamos su mesa, practicar justicia, abre camino para el Señor, la Dios derecha de nuestro corazón, temporada de verlo mandar ese, una preparación
para nos lágrimas drenta de los corazones, con más fuerza, para nos tener más esperanza. Esta es la palabra especial de semana pasada, esperanza, nos hace de vela de esperanza. A ver, nos hace de vela de fe, de vela de fe, para los fe Cristo. Y con nuestra fe la Cristo, basura nos ha cuyo no la unidad de Dios, dice, y como le dice, esta mensaje de profeta la vista, corregimos su camino, preparamos su vez, pero también profeta la vista, Dios está junto con vos, no lo olvidamos, Dios te famoso, no lo olvidamos, Dios está sosteniendo su pueblo, no lo olvidamos, Dios no te olvidamos su pueblo y su ente, Dios no te olvidamos, y si esta hace nos ve más fuerte. Sobre nosotros, conozco un Dios, y un Dios vivo, hermano, ¿sí o no? Conozco un Dios vivo, un vivo que está agua, un Dios que sabe qué está pasando de nuestro corazón, de los días que conozco merecer, un Dios que está solo con nosotros, un Dios que sabe todo lo que nos merecer, un Dios bueno, ¿sí o no? Conozco un Dios excelente, lo mejor. Un Dios que está estimando asesinando como hay una vida de chiquito, de un estado, y siempre también lo que nos está preparando para los celebrar. Un Dios no ha olvidado de su pueblo, inclusive con Dios salía mente y Dios. Hermano, debemos seguir los celebración. Debemos seguir preparando su corazón, prepararnos cada tanto de temporada, ver trabajando con esta más cosas que mi mamá sabía pasar. No está preparada la vida del Señor Padre, nos ornamentos, no está dando nos cada bonita, no está preparado crecer bonita, no está dando el ejército bonita, no está a su versión también para Dios, no está preparada la vida, no está haciendo mucha que tradición bonita con los hijos de nuestra iglesia, que dicen ante Aurora, conocimiento. Todas las tradiciones nos transmiten mucha así no está preparada amiga, y nos está viendo mucha también viva, que temporada bonita nosotros no está solamente en un momento de regalo, sino que está teniendo como está compartiendo en familia. Hermanos, debemos aprovechar cada tiempo especial de la iglesia, da un tiempo de gracia de Dios, abundante gracia de Dios, Dios que dona nuestra gracia y Dios que para usted crece cada vez más y más. Amén. Recibir la pequeña familia, una dignidad para y la